Vamos a hablar del proyecto Genoma Humano, que como ya sabemos, el proyecto Genoma Humano pues era una necesidad que necesitamos saber. Este tenía varios objetivos, como era el encontrar todos los genes organizados, por lo que se hizo una secuencia de datos para tener una secuencia del DNA y cómo se empezaban a correlacionar. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, sabemos que actualmente hay 1400 genes asociados con enfermedad, que esto se da por la combinación de más de un gen. Entonces, sabemos que, bueno, somos prácticamente iguales. Somos el 99.9% iguales a nuestro artista favorito, podrá decirse. Lo único que varía es el 1%. Y es ahí donde se dan las variaciones. En ese 1% es donde hay la variación en el color de ojos, en el color de pelo, en... pues esas son las variaciones. Bueno, y aquí sabemos, bueno, tenemos un ejemplo de cómo el genoma cambia. Por ejemplo, el perro, su origen ancestral viene del lobo. Y para que el lobo cambiara, o sea, todo lo que tuvo que ocurrir para que el lobo cambiara su apariencia y ahora se viera como un chihuahua, ¿no? Que pues, los primeros lobos sí eran similares los primeros perros eran similares a los lobos, pero ahora, por ejemplo, el chihuahua pues no es nada parecido a un lobo, ¿no? Y para esto se necesita tener varias variaciones, como en el caso de nosotros, tuvo que haber variaciones para ser como somos ahora. Bueno, y como sabemos, menos del 2% de nuestro genoma tiene que ver con un genoma codificante. Como ya sabíamos, tenemos aproximadamente 22.500 genes, que pues son muy poquitos a comparación de otros que vamos a ver más adelante. Y como vimos en diapositivas pasadas, pues el nivel como están organizados los cromosomas, pues no son los más densos. Por ejemplo, los cromosomas uno pues sí tiene una buena cantidad de pares de bases, pero el 2 no. Entonces, se sabe que nosotros tenemos 22.500 pares de bases, pero una lombriz de tierra tiene 19.500 y estamos de acuerdo que las lombrices son mucho más pequeñas que nosotros. El maíz incluso tiene más que nosotros, tiene 50.000 genes y pues tampoco es como que más grande que nosotros. Entonces, ¿a qué se debía esto, no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos más poquitos bueno, no que una lombriz, pero similares, ¿no? Estamos similares a una lombriz de tierra, que la lombriz de tierra pues no es muy grande. Y el maíz tiene más que nosotros. Bueno, esto nos lleva al material genético, que a esto se le llama heredabilidad, como... Entonces, como ya les dije, la heredabilidad perdida quiere decir que a lo largo del tiempo se van perdiendo pues genes, que este es un suceso que puede ser definido como el hecho de que un gen o variación genética encontrada en análisis de asociación no puede explicar de forma fehaciente la heredabilidad de una enfermedad. Es, por ejemplo, no se puede estudiar una enfermedad si no hay un cierto porcentaje de personas. ¿Por qué? Porque esto no es que no se tenga interés, sino que pues no se puede estudiar porque no hay cómo estudiarlo, cómo relacionarlo, por qué surge. Entonces, con el tiempo se van perdiendo y son síntomas que pues ya mucha gente no tiene y por eso lo que ya les decía, que se necesita una buena cantidad de personas para estudiarla y por eso se hizo el proyecto Genoma Humano para la secuenciación de Sanger, que pues se llama Sanger porque la descubrió Frederick Sanger, que es quien hace todo esto.
y a esto se le llama método dideoxinucleótido Sanger, que pues es nada más que un método muy artesanal que se hace con lectura de abajo hacia arriba, que aquí podemos verlo, que es una lectura de secuencia autorradiograma de gel de abajo hacia arriba. Y aquí podemos ver que empieza con timina, adenina, adenina, citosina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina, guanina. Y pues es una secuencia del DNA que agarraban un pedacito del DNA y lo marcaban de abajo hacia arriba, como ya lo dije anteriormente. Entonces, como vimos anteriormente, el DNA el proyecto Genoma Humano estaba destinado para 15 años, pero estos se los dividieron por pedacitos para que así pues se les fuera más fácil, porque como ya sabemos el DNA es enorme, ¿no? Y entonces se lo dividían por pedacitos, lo marcaban y así hacían el conteo, así como ya les expliqué, de abajo hacia arriba, empezaban a marcarlos. Y entonces, como se los dividieron, pues solo se tardaron 13 años, como ya sabemos. Es decir, pues yo le doy un pedacito a un compañero, a otro compañero, a otro compañero y así sucesivamente, y ya luego digo, pues ¿quién tiene el pedazo 1? Ya, aquí está. Y ya hacían así la lectura de las secuencias. Y bueno, esta diapositiva pues ya la vimos, ¿no? Que el DNA tiene 3 billones de pares de bases, está entre un alrededor de 20.000 y 25.000 genes y el 50% con una función desconocida. El 98 al 99% del genoma no es codificante. El 99.9% es idéntico entre individuos y compartimos el 99.9% de nuestra secuencia genética con nuestros congéneres y más del 99% con otras especies. Bueno, eso ya lo habíamos visto más atrás y se estima que aquí empezamos con el polimorfismo, que el polimorfismo es SNP por sus siglas en inglés, que es Single Polimorfismo del Nucleótido Simple. Y lo encontramos, vamos a explicar, es ahí donde se dan las variaciones en ese 1%. Que en el SNP podemos ver las variaciones como el color de ojos, el color de cabellos, de piel, y es ahí donde se dan las variaciones. El cual dice que aparece un SNP cada 1000 pares de bases. Y esto pues es lo mismo, ¿no? Que el SNP constituye hasta el 99% de todas las variaciones genómicas humanas y aparecen en promedio de cada 1000 pares de bases. Estas variaciones en la secuencia de ADN pueden afectar la respuesta de los individuos a enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas y respuestas a fármacos. El SNP es un cambio de secuencia que afecta solo a un solo nucleótido con una frecuencia del 1%. Es decir, aquí podemos ver a un individuo y a otro, ¿no? El individuo 1, está totalmente igual su secuencia, pero tiene una variación en guanina, citosina. Así podemos ver, las cadenas están prácticamente iguales, pero ahí hay una variación, que ahí podría cambiar el color de ojos, el color de piel, porque recordemos que somos 99.9% iguales, pero ahí en ese 1% está la variación que se va a dar en que no seamos totalmente iguales. Y el polimorfismo pues es un cambio en la secuencia del ADN, en donde al menos 2 secuencias diferentes pueden estar presentes, cada secuencia presente en el menos 1% de la población sin asociarse de forma directa al desarrollo de enfermedades. Bueno, y aquí tenemos pues dos formas de SNP o dos...
El SNP codificante, que se localiza en la secuencia codificante que puede modificar o no la cadena de aminoácidos de proteínas. El SNP no codificante, que son en regiones intrónicas en el 5'UTR, 3'UTR promotora. Consecuencias en el proceso de traducción de splicing, factores de traducción. ¿Qué era el splicing? Pues el splicing era quitar los intrones. Y ahí se vuelve a explicar nuevamente la variación de la secuencia del genoma humano, en el cual pues podemos ver las secuencias de nucleótidos ascendentes con cambios fenotípicos que determinan el riesgo de padecer enfermedades, la respuesta a factores ambientales como por ejemplo la contaminación o los fármacos, por ejemplo los medicamentos que una persona pues toma y otras no. Y bueno, llegamos al splicing alternativo, que como ya sabemos, el splicing remueve los intrones, pero el splicing alternativo del RNA mensajero no solo remueve intrones, sino también exones. Que esto quiere que es una respuesta al genoma humano, que en el splicing alternativo el género genera una variabilidad en el mensajero de proteínas, los cuales pues generan una variabilidad también en las proteínas. O sea, el splicing alternativo generó una variabilidad en el ARN mensajero, pero también en las proteínas, lo que da una expresión diferencial de proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos el premensajero, RNA mensajero, que aquí podemos ver, ¿no?, que hay diferentes agrupaciones, lo que da diferente variabilidad en las proteínas. Y bueno, ahora empezamos con el tema de epigenética, que estos son genes que es donde está toda la información genética. Y aquí podemos ver que del proyecto Genoma Humano, pues se publicó en abril de 2003 la secuencia de DNA de Homo sapiens. Y se cree que a sus 3.300 millones de bases están los planos de la vida. Y aquí podemos ver una gráfica, que el genoma estático transmisible es igual a una máquina bioquímica flexible. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de dos hermanas monocigóticas que pues se podrá decir que si son iguales tienen que tener el 100% de su DNA porque tienen exactamente los mismos genes. Pero bueno, aquí vemos una variación en lo que una hermana generó artritis, mientras que la otra no. Y como ya vimos anteriormente, esto se debe a factores ambientales como pues su alimentación, alguna consumió fármacos que la otra no, y así. Y como sabemos, pues nuestro genoma no cambia, pero sí cambia cómo se expresa, porque el genoma de ellas era igual, pero se expresó diferente debido a sus hábitos. Y bueno, aquí podemos ver unas concepciones darwinistas que dice que cuando tú crees que los genes controlan tu vida, tienes una excusa para considerarte víctima de tu propia herencia. Y bueno, aquí tenemos la epigenética, que pues como ya vimos se define como cambios epigenéticos en aquellas alteraciones de ADN que no implican la modificación de la secuencia de bases nucleótidas. Estas modificaciones de su secuencia de bases nucleótidas, estos cambios consisten en marcas químicas que influyen en la función genética, es decir, en la determinación de dónde y cuándo determinado gen debe activarse. Un ejemplo sería, por ejemplo, le damos un número a cierto número de personas. Las personas que tengan el número 1, esas deben
no sé, golpear eh, o romper los vidrios del coche, como nos mencionó la profa. Entonces podría decir que cuando se les da el número o se les pone una banderita, son químicamente estables y se determina cuándo el gen debe activarse. Y bueno, aquí tenemos los principales mecanismos epigenéticos, que son tres, que es la metilación del DNA, que como ya vimos en diapositivas pasadas, la metilación del DNA es silenciar genes, ya sea para bien o para mal, porque también tenemos genes buenos y genes malos. Tenemos la modificación posttraduccional de las histonas y el silenciamiento de genes medidos por el microARNS. Y bueno, aquí tenemos los factores epigenéticos que, como ya lo dije, cuando se les marca son químicamente estables y este modifica el fenotipo, pero no el genotipo. El genotipo nunca se va a modificar y son heredables, es decir, pueden pasar de 2 hasta 3 generaciones, ¿no? Estas factores epigenéticos. Y son modulables o inducibles por factores ambientales, es decir, si hago ejercicio o no, si como sano o no, yo lo decido, pero también hay factores que afectan como la contaminación, porque esa no la puedo controlar yo. Pero sí, como ya lo mencioné, hay cosas que yo puedo controlar y puedo pues decidir qué hacer. Y pues bueno, aquí nos dice lo mismo, ¿no? El interlocutor de ambiente de la genética explica la acción de estilo de vida sobre los genes. La vida que llevas es cómo se van a expresar dichos genes, buenos o malos, depende de tu estilo de vida. Con el dogma central de la biología molecular, en donde vamos a hablar de las diferencias que hay en las procariotas y las eucariotas, al igual de cómo es su distinta replicación, transcripción y traducción. Nos vamos a basar en Crick, que fue pues quien nos muestra cómo es este proceso. Aquí vamos a ver las hebras moldes. Bueno, primero vamos acá. Como sabemos, pues las procariotas no tienen organelos, por eso su replicación se da en el citoplasma o en el citosol. En cambio, las eucariotas, pues estas sí tienen un núcleo definido. Y quiere decir que nosotros no podemos hacer cuando queramos la replicación. Por eso tenemos un ciclo celular que es quien nos va a coordinar cada cosa que hace la célula en la replicación. Y solo se puede dar en el núcleo. Y también solo en la fase S. En la fase S solo se da la replicación del ADN. Y bueno, pues ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es quien regula el crecimiento como la división de la célula. Y nosotros solo lo podemos hacer en la fase S. Aquí tenemos el mecanismo de replicación, que pues en ese entonces existían 3 teorías, que era la teoría conservativa, que era donde la cadena madre, la cadena original, se quedaba intacta y la que se copiaba era totalmente nueva, porque copiaba a los dos. El DNA de la célula original, es decir, la cadena azul, sería la cadena molde, la que se conservaba, y la cadena roja era la nueva que se sintetizada. La teoría dispersa decía que las dos cadenas viejas
y de ahí nacía una nueva, es decir, bueno, lo vemos aquí más adelante, la teoría dispersa, que es donde teníamos la cadena vieja y teníamos una cadena nueva, una mitad viejo, mitad nuevo. Un ejemplo que lo vimos en clase, la profa nos comentó que cuando nos enseñan a bordar, nos enseñan como el caminito. Nos hacen un pedacito y ya después tú le sigues. Como número 3 tenemos la terminación, que el ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Y bueno, pues en esta unidad todas las ADN polimerasa es la precisión con la que se realiza estimándose en Escherichia coli, que se comete un error en cada 109 a 1010 nucleótidos. Es decir, pues que no, el DNA polimerasa no comete errores y si comete errores son muy poquitos. Y además, si los comete, tiene la capacidad de corregir. Tenemos la replicación del ADN en eucariontas, que pues estas es muy similar a lo que ocurre a las procariotas, pero este solo se da en el periodo o fase S y se regula por el ciclo celular. Es 10 veces más lentos en la existencia histonas y se forman múltiples ojos de replicación. Y bueno, aquí podemos ver cómo la replicación del ADN en las eucariontas se va complementando hasta llegar al telómero, al extremo del cromosoma. Al eliminar el último ARN cebador, ya no tenemos quien nos proporcione el OH3' y por eso se queda en un fragmento más pequeño. Es decir, pues se va acortando cada vez más. Y es lo mismo, lo podemos ver aquí en otras diapositivas, que cuando se elimina el último cebador del ADN polimerasa no se podrá rellenar el hueco al no poder sintetizar una dirección de 3' a 5'. Debido a este extremo, el cromosoma telómero se va acortando cada vez más que la célula se divide. Esto se asocia al envejecimiento y a la muerte celular. Y bueno, aquí podemos, ya no hay más cebadores, entonces se va cortando y por ende pues se va muriendo la célula. Como ya vimos, hay otra tercera teoría, porque como les mencioné son 3 teorías, que es la teoría semiconservativa, que pues aquí podemos ver, ¿no? Que nos dice que para que sea más fácil el copiado, una de las cadenas se queda la cadena vieja y luego se hace una hebra nueva, es decir, una hebra vieja y una hebra nueva, lo que permite que el copiado sea facilitado. Y aquí tenemos un ejemplo donde nos decía que hicieron experimento con con nitrógeno 15, en el cual utilizaron nitrógeno radiactivamente. ¿Por qué utilizaron nitrógeno? Bueno, pues utilizaron nitrógeno porque el DNA está constituido por bases nitrogenadas, entonces es lógico que hayan elegido nitrógeno. Bueno, y en este tipo de bacterias, en el experimento de replicación, lo que hicieron fue hacerlas crecer y les pusieron radiactivamente el nitrógeno 15. Después a estas bacterias cuando crecieron, las mezclaron con quienes no tuvieran nitrógeno marcado, que en este caso fue nitrógeno 14, el normal. Y pues, ¿qué vieron?
vieron que las bacterias, que se le llama generación 0, las bacterias marcadas y la generación 1, que pues esas no tuvieron todas las bacterias marcadas porque ya no todas tenían el nitrógeno 15. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Se iban formando nuevas cadenas de nitrógeno 14, que en la primera división pudimos ver que es la mitad. Hay mitad de nitrógeno 14 y la mitad de nitrógeno 15. En la segunda división podemos ver que hay un 25% de nitrógeno 15 y un 75% de nitrógeno 14. A lo que llegaron es que la radioactividad iba disminuyendo, entonces es una teoría semiconservativa. Es decir, comprobaron que así era la replicación. La replicación era semiconservativa porque no todo se conservaba. Se conservaba, como ya lo vimos anteriormente, una hebra vieja y una hebra nueva. Y bueno, aquí podemos ver el significado de la replicación del ADN, que nos dice que la replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleicos, utilizando la información existente de una molécula de ADN vieja. Es lo que les explicaba, que llegaron a la conclusión de que sí era una replicación conservativa, porque aquí nos dice, se conserva una molécula de ADN vieja y una de ADN nueva. Y bueno, tenemos la replicación del ADN, que pues estas se llevan a cabo mediante la síntesis de ácidos nucleicos, que solo son capaces de hacerlo en sentido de 5' a 3', que es el sentido original de las enzimas, las cuales son muy eficientes porque no es muy común que haya errores, son totalmente raros, además de que si existe un error, ellos tienen la facilidad de corregir el error. Y bueno, tenemos la replicación del ADN, que son componentes necesarios. Aquí tenemos los componentes necesarios que necesitamos: proteínas, enzimas, como son la helicasa, la topoisomerasa, RNA polimerasa 3 y DNA polimerasa 1, las cuales voy a explicar en esta imagen. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir el DNA. ¿Y cómo? Pues se rompen los puentes de hidrógeno mediante la helicasa. La helicasa nos ayuda a romper los puentes de hidrógeno. Como paso número 2, para abrir el DNA, pues se ocupan unas pinzas, que a estas se les llama proteínas de unión a la cadena sencilla. Entonces es lo que mantiene abierto. Y las proteínas que utilizamos son las topoisomerasas. Para la replicación necesitamos una guía. En este caso nos los promociona el primer o el cebador, que este primer es de RNA, que además nos proporciona un 3' OH. ¿Y para qué? Pues nos proporciona un 3' OH para que este haga un enlace fosfodiéster y se pegue con la primera base nitrogenada. Como ya les dije, el primer de RNA es para que la RNA polimerasa es para que sepa dónde el RNA va a empezar. Y para esto lo que nos ayuda es la polimerasa 3, que es la buena, es quien pone los fragmentos que se le llaman fragmentos Okazaki. ¿Por qué? Porque pues este es quien lo descubre. Y bueno, como podemos ver, la cadena que estamos copiando va en una dirección de 5' a 3', pero la que yo voy a copiar
va de 3' a 5'. Aquí tenemos una cadena líder o una cadena rezagada, que en el primer entonces pues hay pedacitos, hay más pequeños que son pero no es factible para nuestro DNA porque pues nuestro DNA tenga RNA, pues no, ¿verdad? Entonces hay una enzima que se llama DNA polimerasa 2 que es la que hace, que quita, bueno, no es la que quita el RNA y pone DNA para rellenar la cadena. Entonces, y ahí donde se ponen los fragmentos Okazaki, es donde pues viene una enzima de DNA ligasa y lo que hace es sellar, es ahí donde se quitan los fragmentos Okazaki, es donde viene un DNA ligasa y lo que hace es sellar los enlaces fosfodiéster y la cadena queda como nueva. Y bueno, tenemos la replicación semiconservativa del DNA, que la replicación del ADN en procariotas es bidireccional, es decir, que va de 5' a 3' y de 3' a 5', ya que a partir de este punto de origen progresa en las direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento. Cuando se mira solamente una de las horquillas de la replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, la hélice conductora, también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, hélice retardada, también llamada hélice retrasada o base de fragmentos cortos o fragmentos Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua, que ya lo expliqué en la imagen anterior y pues es prácticamente lo mismo. Y aquí tenemos a la replicación del ADN, que también se le puede llamar ojo de replicación. ¿Por qué? Pues porque tiene características que rompe los puentes de hidrógeno y se abre. Además que también es bidireccional y ocupa del RNA polimerasa para poner cebadores, otra vez, como ya lo vimos, diferentes. También ocupa la helicasa y la topoisomerasa. Y bueno, pues ¿qué es la replicación? Es un proceso muy complejo que se desarrolla con gran fidelidad, es decir, como debe de ser. Bueno, pues esta es una copia de secuencias de millones de pares de bases que se realiza con una tasa de errores muy muy pequeños, porque como ya recordamos, pues la tasa de errores de que se llegue a ver un error es demasiado pequeñísimo. Y bueno, tenemos la terminación que el ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. Que el DNA ligasa une los fragmentos de DNA Okazaki. Es decir, pues el DNA polimerasa el 95% de las veces se va a iniciar con la purina, que es la base hidrogenada primera que se va a transcribir. Los nucleótidos también vendrán trifosfatados para así ocupar la energía. ¿Qué quiere decir que vengan trifosfatados? No es que va a usar los 3 fosfatos, no, solo usa uno. Pero esto los usa para la energía. Si él necesita energía, pues le quita a esos dos y uno se pega. En la que al romperse la purina, entonces la polimerasa reconoce al promotor y se une con sigma. Se recorre y empieza la transcripción. En la elongación, cuando ya se comienza a copiar el ADN, la polimerasa, la mayoría tiene 8 copias de nucleótidos. En las eucariotas todo es codificante. La traducción se hace al mismo tiempo que la traducción.
Como ya sabemos, la traducción se hace en el núcleo y la transcripción en el ribosoma. Y bueno, aquí tenemos una secuencia parcial de un gen y su mensaje en RNA, que aquí podemos ver que es la hebra no complementaria va de 5' a 3' y la hebra templado va de 3' a 5', perdón. Y bueno, aquí podemos ver la elongación y la transcripción de las eucariontas, cómo se pega en esta tipo mano que podemos ver en la imagen. Y bueno, tenemos el proceso de transcripción en eucariotas, que es el desplazamiento de los nucleosomas. Tenemos un promotor y un terminador. El nucleosoma organizado en una posición específica, el RNA polimerasa se une al promotor. El RNA polimerasa se transcribe hasta el terminador y el nucleosoma se rehace en una nueva posición. Tenemos la terminación de la transcripción en las eucariotas, que el RNA polimerasa se mueve a lo largo del molde sintético del RNA hasta que se encuentra una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente del ARN liberado, el producto completo que se disocia en el ADN. Aparte de la terminación depende de secuencias de ADN que se han encontrado en diferentes formas de terminación en bacterias. La terminación intrínseca o dependiente. Esta depende de la estructura que requiere el tránsito primario, que es la formación de horquilla de secuencias polidrómicas y una sucesión de residuos de uracilio. La terminación dependiente necesita la adición del factor RHO, que funciona como auxiliar del RNA polimerasa. Y bueno, como ya lo vimos, pues la terminación depende del RHO, que es cuando las proteínas RHO se pegan al mensajero y cuando llega la burbuja jalan al RNA, se desacopla. Para que se termine, se desacopla el RNA y el DNA y la polimerasa. Tenemos la terminación intrínseca de la formación de las horquillas. La terminación depende del ROH, en el que el desacoplamiento, en el que se tienen que desacoplar para que éste pueda terminar. Y bueno, pues podemos ver que en las procariotas la transcripción y la traducción es rápida. En las eucariotas la transcripción se da en el núcleo y tiene que madurar el RNA mensajero. Para que el RNA mensajero madure, se necesita agregar un CAP y la cadena del polias, que es así, poli-A-A-A. Los intrones ayudan a regular a los exones, se remueven por splicing funcional, que pues lo que hacen es proteger al mensajero. En la primera base nitrogenada se van a estar metiladas de forma perpendicular para proteger al RNA mensajero, para que no sea degradado. Y bueno, pues el poliadalactión es un complejo enzimático que agrega adeninas y va a estar de 3' y en el cual hay aproximadamente... Y bueno, el splicing alternativo es la capacidad del splicing de remover los intrones, pero también los exones, que implica que además de que se remuevan, hay una gran variedad, con lo mismo que un mensajero para generar más proteínas.
Para terminar tenemos la traducción, que la traducción pues es un proceso en el que la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero determina la estructura primaria de la proteína. Tenemos factores adicionales como son el factor de iniciación, factor de elongación y factor de liberación. En los ribosomas tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor, que normalmente están separadas. Estas se acoplan solo en la traducción. Al juntarse hacen efectivo al ribosoma y este genera 3 espacios, que es el sitio A, sitio B y sitio E, que estos solo se generan en la traducción. El ribosoma se mide por Sudbury, que es la unidad de sedimentación. El ribosoma tiene subunidades. Dentro de los ribosomas tenemos que las procariotas tienen 50 y 40 y 30, mientras que las eucariotas 60 y 40 S. Bueno, y es el RNA ribosomal es importante para la traducción. El RNA de traducción transfiere aminoácidos, lo que hace una molécula adaptadora. De 5' tenemos un grupo P libre, un grupo fosfato libre, y en el 3' tenemos un grupo OH libre. Y bueno, el ribosoma, aquí ya les mencioné, en eucariotas se transcribe conjuntamente excepto el RNA ribosomal 5S, megalongaster, que tiene 130 copias de RNA ribosomal que genes en tándem en el cromosoma X e Y, el organizador nuclear. Y bueno, el mensaje, en algunos genes codifican proteínas, otros genes codifican RNA, de traducción, RNA ribosomal y RNA como producto final. Luego un gen es una región de DNA que codifica RNA. Y bueno, tenemos que la región específica es el anticodón, que se une a un RNA mensajero, un codón, que durante la síntesis se reconoce su codón y no es un aminoácido, que es un experimento de Chappelli. Que bueno, tenemos aquí, podemos ver el LOP-D, que es su brazo, el LOP-T y el LOP-P, que es donde está el anticodón. ¿Y qué quiere decir anticodón? Anticodón es lo opuesto, es decir, si tenemos uracilo, tenemos adenina, si tenemos adenina, tenemos uracilo, si tenemos citosina, tenemos guanina. Bueno, la primera regla es que empecemos con un codón. A los mensajeros los voy a leer cada 3 nucleótidos y cada 3 nucleótidos va a ser un codón. Como segunda regla tenemos que todos los mensajeros empiezan a leer a partir de un AUG. Y vamos a parar cuando encontremos un codón de paro, un codón o un codón ámbar. Seguimos con el tema de transcripción, que en el tema de expresión génica, que pues en la transcripción se ocupa el ARN como una forma de no perder la información genética para producir RNA mensajero. Aquí podemos ver cómo las proteínas no se sintetizan directamente del DNA, porque así las protegen el ADN. Para ello se usan mejor copias de la información en vez de usar la original. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente? Bueno, pues no se utilizan directamente porque como el ARN como intermedio para la síntesis de proteínas tiene una explicación evolutiva. El sistema permite proteger en una mayor al ADN, que es un portador de la información, es decir, que se utilizan copias de información y no la original durante la producción de proteínas.
También se puede crear múltiples copias de información contenidas con los genes, producción de muchas moléculas de ARN por gen y acelerar el proceso de traducción. Entonces, aquí tenemos la definición molecular de un gen, que tenemos un pedazo de DNA, tenemos un promotor, tenemos un RNA codificante, de secuencia codificante, y tenemos un terminador. Y aquí tenemos el proceso de transcripción, que pues hay un promotor y hay un terminador. Pues la transcripción fue adoptado por la evolución por tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamado transcripto. Y bueno, pues como podemos ver acá, se replica el ARN por la enzima RNA polimerasa. Y bueno, pues la transcripción es el proceso de síntesis de RNA a partir de DNA. Sigue lo mismo en el principio de apareamiento de bases, en la que la replicación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción solo se usa una de las cadenas de DNA, se transcribe, la RNA polimerasa cataliza la adición del ribonucleico del extremo 3' de la cadena del RNA, de modo que esta última es antiparalela de la cadena molde de DNA. Lo que quiere decir pues que se generan dos mensajeros de las dos cadenas, pero solamente uno es el efectivo. Y bueno, aquí podemos ver los tipos de RNA polimerasa, que en los eucariontes hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 es la que sintetiza los precursores del RNA ribosómico. El RNA polimerasa 2 reduce el ARN heterogeno nuclear. Aquí podemos ver las primeras diferencias, pues en el otro teníamos ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2 y ADN polimerasa 3. Y aparte de que sus funciones pues son totalmente diferentes. Y el ARN en polimerasas en eucariotas quiere decir que el ARN polimerasa 1 transcribe los genes para el ARN en mucho más rápido. Estos son demasiado rápidos, como lo hemos visto en laboratorio. En microbiología pues podemos un máximo 50 minutos, pero lo podemos hacer incluso hasta 20 porque es... Y bueno, pues aquí tenemos el proceso de la transcripción en las eucariotas, que pues la transcripción de esta se da en el núcleo y se da la vía de señalización. Los factores de transcripción se unen y tienen fosfatos, entonces se trascala el núcleo y se pega en los enhancers, que los enhancers es lo que nos permitía una correcta transcripción o nos facilitaba la transcripción.